Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el capítulo 8, el texto como foco del traductor, de Hatín y Masson en Discourse and the Translator del año 1993. Existen muchas formas en las que se pueden clasificar los tipos de textos. Por un lado, las secuencias textuales, que son las formas de organización del texto, se han clasificado en descripción, narración, exposición, argumentación y diálogo. Por otro lado, la funcionalidad permitiría clasificar los textos en científicos, históricos, administrativos, educativos, entre muchos otros. Se define el género textual como un conjunto de características específicamente relacionadas con un tipo de texto según las convenciones sociales. Entonces, por ejemplo, el género académico tiene cierto tipo de léxico, sintaxis, contenido y estructura. Sin embargo, no debe asumirse que siempre habrá una correspondencia uno a uno. El poema de William Carlos Williams que vemos en pantalla nos demuestra que al fin de cuentas son las intenciones de los usuarios las que asignan al texto un determinado género, pues se trata de un poema que se aleja de las convenciones metafóricas esperadas para tratar temas cotidianos y de una forma sencilla. El propósito retórico se puede definir como la eficiencia, efectividad y adecuación del texto y muchas veces está determinado por la experiencia en contextos similares. Por ejemplo, el propósito retórico de un texto argumentativo será persuadir, pero para llegar a convencer se pueden usar multitud de estrategias argumentativas como incorporación de anécdotas, contraargumentos, refutaciones, ejemplos, datos históricos, entrevistas, estadísticas, citas de autoridad, relaciones causa-efecto, entre otras que dependen de las decisiones del autor. Se habla de una secuencia textual dominante como aquella que persigue el propósito retórico, pero puede haber secuencias secundarias. Por ejemplo, puede tratarse de un texto argumentativo, pero contener pasajes expositivos. Con la secuencia textual argumentativa hay que tener particular delicadeza en la traducción, pues se requiere haber identificado cada parte del texto primero y luego traducirla como tal. En primer lugar, es importante recordar que el texto argumentativo debe tener un tema debatible, en donde existan al menos dos posiciones encontradas. El texto argumentativo tiene la siguiente estructura: tesis, que es donde el autor manifiesta su posición con respecto al tema; argumento, que son los razonamientos a favor de la posición que se defiende; contraargumento, que es la inserción de los razonamientos contrarios; y refutación, que es cuando el escritor debilita los contraargumentos. Para el manejo de la argumentación, el uso de los conectores contraargumentativos es fundamental. Mientras que para introducir argumentos se emplean conectores contraargumentativos de argumento fuerte como pero, sin embargo, no obstante, empero, entre otros, como en los estudiantes prefieren las clases presenciales, no obstante, debido a las condiciones sanitarias, es recomendable continuar con la virtualización. Para debilitar el contraargumento se prefiere conectores contraargumentativos de argumento débil como aunque, si bien, pese a pesar de que. Por ejemplo, si bien los estudiantes prefieren las clases presenciales debido a las condiciones sanitarias, es recomendable continuar con la virtualización. En este sentido, Hatín y Masson nos comentan que el error de la mayoría de candidatos a traductores es que traducen el fragmento que tenemos en pantalla, que inicia con certainly y está en cursiva, como si fuera una afirmación y no como contraargumento, y esta interpretación se refuerza elidiendo el conector but. Por otra parte, la secuencia textual expositiva tiene el objetivo de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos temas. Por consiguiente, es inherente a la actividad científica, técnica, académica, pedagógica, divulgativa, entre otros. El propósito que anima al autor de un texto expositivo es de informar acerca de un tema. Tiene explicaciones logradas con clasificaciones, analogías, ejemplificaciones, focalizaciones y puede complementarse con secuencias descriptivas, organización de características de un objeto y narrativas, organización relevante de acciones. En traducción es fundamental no cambiar la secuencia textual del texto fuente,
Por ejemplo, que un texto fuente argumentativo pase a ser un texto meta expositivo. El tercer tipo de texto que comentan los autores es el instructivo, el cual brinda una serie de pasos que buscan influenciar el comportamiento futuro del interlocutor. Se divide en con opción, como la publicidad y avisos al consumidor, y sin opción, como los contratos y los tratados. En este punto, la recomendación es seguir las tendencias discursivas propias de la lengua meta. Por ejemplo, el primer texto que vemos en pantalla es sin opción, pero recurre a estructuras léxicas y sintácticas que no le corresponden según el tipo de texto, como ocurre con las selecciones are granted, que introduce ambigüedad, it is a condition to reserve an area, cuando se esperaría una construcción como an area must be reserved y likewise en lugar de principle of reciprocity. Por otra parte, Fly Me es un ejemplo de instructivo con opción, el cual debe resultar atractivo para estimular al consumidor y por ende comparte el objetivo de convencer con la argumentación, de forma que este tipo de traducciones debe destacar por selecciones léxicas y sintácticas especialmente seductoras. De hecho, Rice, en 1976, plantea una serie de principios para que los textos operativos despierten el interés en el lector y lo persuadan, entre los cuales destacan comprensibilidad, oraciones cortas, sintaxis simple, topicalidad, palabras de moda, sugestión, opiniones exageradas, juicios de valor, emociones, lenguaje manipulativo y verosimilitud, autoridades, testimonios, entre otros. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.